Buenos días. Muy buenos días. Se están conectando varios de nuestros asistentes en este momento. Muy buenos días, doctora Maripi. ¿Cómo está? Buenos días, Yariana. Muy bien. ¿Y tú? Bien. Aquí Vamos a, estamos. vamos a esperar un ratito a que la gente se vaya conectando. Correcto. Ya se están conectando varias personas para ser respetuosos del tiempo. Esperamos que todos tengan su cafecito al lado. Ay, mira, Irma lo Buenos ve. días a todos. Aquí, Buenos días, aquí están mandando saludos a la doctora Maripi. Irma Lovera. ¿Cómo estás, Irma? Un placer que participes en esta videoconferencia. Así como Irma, hay muchos asistentes también. Nos pueden confirmar los asistentes en el cintillo en la parte inferior que están escuchando bien, que me escuchan a mí y a la doctora Maripi Biso. Aquí estoy, ok. ¿Se escucha Francisco, bien? buenos días, Giovanna. Sí, ya tenemos a varias personas conectadas ya en este momento. Y en un par de minutos, pues, Empezamos. comenzamos. Sí. Hola, Fran, buenos días. Mucho gusto tu participación. Esther de Margulis. Hola, Esther, buenos días. No Por acá podemos nos ver. preguntan, sí, nos preguntan si pueden ver al resto de los asistentes. Como esta es la herramienta de Zoom Webinar, no nos permite que los asistentes puedan verla al resto. Francisco Mendoza, buenos días, Francisco. Me encanta ver gente conocida en esta videoconferencia. Les avisamos a los asistentes que también en la parte inferior, en el del cintillo, está la herramienta para preguntas y respuestas. De esta manera, en vez de colocar las preguntas en el chat, para no confundirnos, pueden colocarlas en las preguntas y allí las vamos leyendo. Bueno, vamos a dar inicio, como hemos dicho antes, para ser respetuosos del tiempo y de las personas que ya están acá desde poco antes de las 9 de la mañana. Muy buenos días, doctora Maripi, muy buenos días a todos nuestros asistentes a nuestro tercer seminario en línea, como parte del ciclo de desayunos virtuales que hemos diseñado en Araque Reina para hacer llegar a nuestros clientes y relacionados información de interés en tiempos de pandemia. En esta ocasión, tendremos como ponente a la doctora Maripi Biso, socia del área inmobiliaria y corporativa de Araque Reina, quien además es nuestra socia administradora. La doctora Biso es abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, con mención summa cum laude. Tiene una amplísima experiencia en materia inmobiliaria y de la construcción en Venezuela. Esto la ha hecho que sea reconocida como una de las abogadas líderes en estas materias en el país. Además, es consultora jurídica de la Cámara Venezolana de la Construcción. Maripi nos va a exponer sobre los arrendamientos en tiempos de pandemia. Esta sesión durará aproximadamente 45 minutos y luego de la misma comenzará la sección de preguntas y respuestas donde, pues, como les comenté antes, pueden escribir sus preguntas en el cintillo inferior de la aplicación de la plataforma Zoom. Lo pueden ver en sus pantallas. Sin más que agregar, le damos la bienvenida a la doctora Maripi, a todos los asistentes, quienes, bueno, probablemente conforme vayamos comenzando se van a ir ingresando más personas, así que bueno, de una vez les damos la bienvenida. Doctora Maripi, le doy la palabra y pues comenzamos con la exposición. Muy bien, muchas gracias, Yariana, por tu presentación y muy buenos días a todos los participantes a este tercer desayuno virtual de Araque Reina sobre los arrendamientos en tiempos de pandemia.
Como punto previo, inicial, para el mejor entendimiento de esta conferencia, les quiero explicar para que tengan en cuenta que actualmente existen 4 cuerpos legislativos que, dependiendo el uso o el destino del inmueble arrendado, regulan la relación arrendaticia. Esto es muy importante y no todo el mundo lo tiene claro, y de esto depende cuál es la ley aplicable. Estos 4 cuerpos legislativos son los siguientes. En primer lugar, tenemos el Decreto Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Este decreto ley es dictado en 1999, y cuando se dicta, todo lo que constituye las relaciones arrendaticias de inmuebles se regulan por este decreto y supletoriamente por las normas que sobre arrendamiento contiene nuestro Código Civil. Así las cosas, en el año 2011, o sea, este decreto regulaba todo el tema del arrendamiento inmobiliario, pero empiezan a dictarse decretos que sustraen del ámbito de su aplicación determinados inmuebles. Este es el caso del Decreto Ley para la Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda, que se publica el 12 de noviembre del 2011 y que sustrae todo lo que es el tema viviendas principales o no de este decreto del año 1999. Y regula todo lo que es vivienda. En segundo lugar, es publicada una segunda ley especial, que es la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, que está destinada a regular todos los inmuebles de uso comercial que también quedan excluidos, sustraídos del ámbito de aplicación de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Entonces, en conclusión, para su entendimiento, tenemos el Decreto de Arrendamiento Inmobiliario de 1999, que regula todo lo que no es ni vivienda, que está regulado por la Ley de Regulación y Control de Arrendamientos de Vivienda, y todo lo que no sea inmuebles de uso comercial, que está regulado por la Ley de Arrendamientos de Uso Comercial. Y supletoriamente rigen las normas del Código Civil venezolano en aquellos casos de inmuebles que no tendrían una ley especial, como es el caso de los terrenos no edificados, de los fondos de comercio, de los fondos rurales, y regulan las materias que no sean previstas por las partes en los contratos que celebren. Entonces, una vez aclarado este punto, les voy a compartir las láminas que nos van a servir de apoyo para el desarrollo de esta presentación. ¿Okay? Los arrendamientos en tiempos de pandemia. Ok, lo primero que vamos a abordar es cuáles son las normas que se han dictado en materia de arrendamiento en el marco del estado de alarma que se instaura a partir de la emergencia del COVID-19. En primer lugar, tenemos el primero que se dicta, que es el decreto 4160, que es del 13 de marzo del 2020. Recuerde aquel viernes en que todos pensamos que regresábamos el lunes a trabajar y ya fue dictado el decreto de estado de alarma que simplemente instala la cuarentena en Venezuela. En este decreto se faculta al presidente a dictar medidas económicas para atender esta situación de emergencia. Con base en esa facultad, el 23 de marzo de 2020 se publica el decreto 4169. Este es el decreto específico, el decreto que regula la suspensión de los cánones de arrendamiento, y al día siguiente, es decir, el 24 de marzo, el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y el Hábitat regula, complementa el decreto 4169, pero solamente en el tema de la vivienda principal, como veremos más adelante. Entonces, lo que se puede ver es que estas normas se basan todas en una situación de reducción muy importante de la actividad económica que dificulta el pago por parte de los arrendatarios de los cánones de arrendamiento, tanto de inmuebles comerciales como de vivienda. Esta es la base del decreto y de la resolución. Entonces, ¿cuál es el objeto del decreto? El decreto suspende hasta el 1 de septiembre de 2020 el pago de los cánones de arrendamiento. Muy importante,
tanto de los vencidos que aún no se hubieran pagado, lo cual ha sido criticado porque dice, bueno, en definitiva, se le dio una ventaja a los que no estaban al día. Es decir, portarse mal fue una ventaja, como de los cánones por vencerse. Eso queda, el pago de esos cánones queda suspendido. También dice el decreto que quedan suspendido el pago de otros conceptos pecuniarios. Al principio, cuando sale este decreto, muchos abogados se preguntan qué quiere decir estos otros conceptos pecuniarios. Si uno va al diccionario, el concepto pecuniario es relacionado con dinero. Son obligaciones relacionadas con dinero. Entonces no puede sino llegar a la conclusión de que son las otras obligaciones dinerarias que sea, por convenio entre las partes, se hayan puesto en cabeza del arrendatario. Por ejemplo, el pago de condominio, el pago de los servicios públicos, el pago de las reparaciones, entre otras. Entonces, por más ilógico que al principio nos pareció, porque entre otras cosas se decía, no es justo que poner al arrendador que además de que no recibe el pago de los cánones de arrendamiento, tenga que erogar los pagos de condominio, los pagos de los servicios públicos. En todo caso, es importante tener en cuenta que si el arrendatario no paga el condominio y tampoco lo paga el propietario puede ser objeto, de acuerdo con la ley de propiedad horizontal, de una acción de pago que tiene la característica de ser muy breve y cobrarse del inmueble los condominios atrasados. Y en el caso de los servicios públicos, bueno, dificultó mucho pues que los propietarios se pongan a pagar los servicios públicos de algo que en definitiva solo beneficia al arrendatario que está bajo su control, y si no lo paga, pues el arrendatario le cortarán el suministro del servicio. Pero bueno, esto tampoco tiene importancia porque lo más seguro es que ya no tenga el servicio, entonces tampoco será muy grave. Entonces, ¿qué trae como consecuencia el objeto de este decreto? El objeto es, suspende el arrendatario y como consecuencia de esa suspensión del lado del arrendador tiene como consecuencia que no resultan exigibles al arrendatario las cantidades que le adeude el arrendador por esos conceptos. Entonces esas son las consecuencias de un lado y del otro. Uno suspende, el otro no puede exigirlo. Vamos a ver qué cánones de arrendamiento fueron objeto de la suspensión. Como quizás muchos de ustedes ya saben, el decreto suspendió el pago de los cánones de arrendamiento de los inmuebles destinados tanto a uso comercial como a vivienda principal. La consecuencia directa de esto es que los arrendatarios de inmuebles destinados a usos distintos a eso continúan obligados al pago tanto de los cánones de arrendamiento en las fechas convenidas como de las demás obligaciones pecuniarias de las cuales ya hablamos previstas en el contrato. Muchos han considerado que la exclusión de otros inmuebles, como sería el caso de aquellos destinados a oficina e industria, del ámbito de aplicación de esta normativa conlleva un trato discriminatorio, pues como la razón de ser de este decreto en materia de arrendamiento es que se ha disminuido la capacidad de pago del arrendatario por la disminución, valga la redundancia, de la actividad económica, pues esto también ha ocurrido respecto de los arrendatarios de oficinas, de arrendatarios de galpones industriales. Es un comentario, pero lo cierto es que el ámbito de aplicación está dirigido a los locales de uso comercial y de vivienda principal. Vamos a ver ahora entonces, es muy importante saber qué es un inmueble destinado a uso comercial para que los arrendatarios puedan saber si pueden o no suspender. Vamos a la ley de arrendamientos comerciales y allí nos encontramos un concepto que dice que son aquellos en los cuales se desempeñan actividades comerciales o de prestación de servicios como parte del giro ordinario del establecimiento que allí funciona. Esa es la definición que da la ley. Vamos a tratar de ver qué significa esto. Pero además la ley establece una presunción de inmuebles de uso comercial para los participantes que no sean abogados. Cuando en derecho se habla de una presunción,
Lo que estamos diciendo es que existe, es una presunción, pero existe la posibilidad de desvirtuarla. Entonces, la ley presume que los locales que yo voy a decir ahorita son locales de uso comercial, pero esa presunción puede desvirtuarla, por ejemplo, el arrendador a quien tratan de no pagarle los cánones porque es un local comercial. ¿Qué presume la ley? Que los locales ubicados en centros comerciales, en edificaciones de viviendas u oficinas o en edificaciones con fines turísticos de uso médico-asistencial que no sean consultorios, laboratorios o quirófano o educacional, son locales de uso comercial. También presume que los locales que formen parte, sin ser solo depósitos de un galpón o de un estacionamiento, y los kioscos, stand y establecimientos similares. Voy a poner un ejemplo de algo que se puede desvirtuar. Yo estoy en un centro comercial. Todos los locales se presumen destinados a uso comercial, pero resulta que yo tengo un local alquilado donde lo que funciona es un laboratorio. Entonces, un laboratorio no tiene las características que debe tener el local para ser un local de uso comercial. Entonces, si ese arrendatario pretendiera que esta ley le es aplicable y suspenderme el pago del canon, yo puedo desvirtuar la presunción y decir que no, que ahí lo que funciona es un local, que no es un inmueble de uso comercial y que por ende no puede hacer uso de este derecho porque esta ley no le es aplicable. Pongamos otro ejemplo donde no es posible desvirtuarlo. Las clínicas. Todos hemos ido a una clínica y hemos visto que en la planta baja hay una tienda para ropas de bebé, para los que van a visitar bebés y simplemente no le compraron el regalo para que se paren ahí y lo compren. Bueno, estamos en una clínica, pero ese local definitivamente es un local comercial. Entonces, él sí puede hacer uso del derecho a suspender el canon. Entonces, para que un inmueble se considere de uso comercial, se requiere que la actividad que se desarrolle sea una actividad comercial que se desarrolle en un local y que esa actividad sea parte del giro ordinario del establecimiento que allí funciona. Esto no es demasiado claro, no se define qué es el giro ordinario. Lo que sí estamos claros es que, por ejemplo, si yo tengo una tienda de trajes de baños y tengo otros locales que, por ejemplo, se hacen los trajes de baño, mi giro principal está y lo que constituiría un local comercial es en la venta de los trajes de baño, pero donde el factory donde se hacen los trajes de baño no sería un inmueble destinado a uso comercial. Entonces, estos son los tips que tenemos para hacer un análisis de si se trata o no de un inmueble destinado a un uso comercial. Lo que sí queda claro, porque lo dice expresamente la ley, es que se excluye de una manera expresa algunos inmuebles, tales como viviendas, oficinas e industrias, porque no se consideran destinados a una actividad comercial. Ok, ahora vamos a ver qué se consideran los inmuebles utilizados como vivienda principal. Hasta ahora, nosotros, digamos hasta en el argot de los abogados, un inmueble destinado a vivienda principal era el inmueble donde el propietario vivía constantemente, con carácter permanente, que además el propietario, para poder hacer uso de los beneficios fiscales previstos para las viviendas principales, lo inscribía como vivienda principal. Este es un nuevo concepto. De conformidad con la resolución 023, recuerden que se dictó un decreto y una resolución. La resolución se refiere solo a las viviendas principales. Dice que es la que se encuentra habitualmente ocupada de forma permanente y que las partes demuestran dicha condición ante la SUNAVI. Entonces, esta es la vivienda principal del arrendatario. Si el arrendatario vive en Maracaibo y alquiló una vivienda en Caracas y va y viene, eso no será su vivienda principal. Pero si vino de Maracaibo con su familia y se instaló en el inmueble, pues será su vivienda principal. Lo que sí es claro, por decirlo, la propia resolución, es que quedan excluidas las viviendas secundarias. Hay que inscribirlas hay que demostrar esta condición ante la SUNAVI.
Yo pienso que nada más hay que demostrarla si hay algún desacuerdo entre arrendador y arrendatario. De lo contrario, si yo alego que soy arrendatario, la condición de vivienda principal y el arrendador la acepta, pues simplemente se suspenden los cánones y no hay nada más que demostrar porque los dos estamos de acuerdo. Ahora vienen los casos, vamos a hablar de los casos en los cuales no se aplica la suspensión. Se establece y al no aplicarse la suspensión, la consecuencia es que los arrendatarios tienen que seguir pagando los cánones de arrendamiento y demás conceptos pecuniarios. Entonces, primera excepción, primer caso de inmuebles a los que no se aplica. Los arrendatarios de locales comerciales que estén operando o prestando servicio activo de acuerdo con las excepciones al cese de actividades decretados con ocasión del estado de alarma dictado por el Ejecutivo Nacional. Pongo el ejemplo más sencillo porque en cada decreto se han ido incluyendo excepciones, pero hay una que siempre estuvo desde el primer decreto en el que se dictó el estado de alarma, que es todo lo relacionado con los supermercados, todo lo relacionado con las farmacias, con las medicinas. Evidentemente, por las características de estos productos, ni siquiera todo lo que es la cadena de distribución estaba afectada por este decreto. Entonces, todos los arrendatarios de este tipo de locales comerciales, como su actividad continuaba, tenían que seguir pagando los cánones y las demás obligaciones pecuniarias. Y el segundo caso era los arrendatarios de locales comerciales que se vayan incorporando a la actividad comercial antes del 1 de septiembre del 2020. Aquí viene el caso, por ejemplo, de los locales a los que hizo referencia en su alocución el presidente Maduro el domingo, en el cual, por ejemplo, incluyó o flexibilizó los locales de ferreterías, peluquerías, entre otros. Entonces, si yo tengo una peluquería, hasta el lunes pudo abstenerse, suspender el pago del canon, pero a partir del lunes, como ya está operando, tiene que empezar a pagar el canon de arrendamiento y las demás obligaciones. Ahora, ¿qué pasa con estas obligaciones suspendidas? ¿Qué pasa con este monto? Tiene que quedar muy claro que la suspensión no implica perdón o, como decimos los abogados, condonación de deuda. La suspensión lo que implica es que no hay que pagarlo en las fechas previstas hasta el 1 de septiembre, pero que la deuda suspendida, tanto por cánones como por demás obligaciones pecuniarias, antes del 1 de septiembre debe ser refinanciada y las partes deben hacerlo mediante un contrato que firmen. El decreto y también la resolución conceden un amplio margen de negociación a las partes y solamente se establece un límite a esta facultad negociadora. Dos. El primero es que el decreto establece que en su negociación el arrendatario no se puede obligar al pago íntegro de la cantidad adeudada al término del plazo de la suspensión. Es decir, el 2 de septiembre me pagas todo. Eso no es posible. En segundo lugar, que si el contrato tiene por objeto inmuebles utilizados como vivienda principal, el acuerdo debe ser consignado ante la consultoría jurídica de la SUNAVI para que la SUNAVI pueda constatar el cumplimiento de los extremos de ley. ¿Qué pasa si las partes no pueden llegar a un acuerdo? Por cierto, que eso ha sido una pregunta que se han hecho en otras oportunidades, que es que si hay un plazo para refinanciar las deudas. Contesto de una vez que no hay un plazo. La ley, ni el decreto ni la resolución establecen un plazo. Pero si las partes no llegan a un acuerdo, cualquiera de ellas puede pedirle a la SUNDE o a la SUNAVI, dependiendo del destino del inmueble, que lo hagan o que lleven un proceso de mediación para que ellas puedan solventar sus diferencias y firmar el acuerdo. Ok, simplemente para que lo conozcan y para facilitar si alguno de ustedes quiere recurrir a la SUNDE, la SUNAVI no tiene nada, pero la SUNDE, que es la que se refiere a las obligaciones, a la suspensión de cánones de arrendamiento de locales comerciales, ha puesto a la disposición del público las siguientes alternativas para dirimir controversias. En primer lugar, tiene un sistema de llamadas gratuitas.
para que presta asesorías especializadas sobre arrendamientos de locales comerciales. El número de teléfono es 0800 Lo Justo. Y bueno, si alguno tiene una pregunta, algo que no entiende, puede llamar. Después tenemos una planilla que, por cierto, la descargué. Es una planilla que contiene una información relacionada al arrendador, al arrendatario, al inmueble, a la descripción de los acuerdos que han podido llegar hasta la fecha y que se llama Solicitud de Intermediación de la SUNDE en materia de arrendamiento comercial y se descarga en la página de la SUNDE. Esta solicitud la puede descargar cualquiera de las partes y la remite por el correo electrónico que la SUNDE ha puesto a disposición de los arrendadores y arrendatarios y remite esta solicitud para que la SUNDE intermedie y le da un número a este expediente para que las personas le puedan hacer seguimiento al caso. Ok, entonces, el pago de las obligaciones suspendidas. Ya hemos dicho que el decreto ha establecido una libertad, la libertad para que las partes negocien los términos de refinanciamiento para el pago de las obligaciones suspendidas. Sin embargo, la resolución, que como hemos dicho en varias oportunidades, se refiere únicamente a las viviendas principales, que es la que las define, pone unos lineamientos que servirían como guía para refinanciar los inmuebles como vivienda principal. Óigase bien, es una guía, no quiere decir que tienen que adoptar estos. Esta guía prevé un pago gradual y progresivo a través de porcentajes que comiencen con un 10%. Se puede prever un pago doble mensual del canon a partir del cese de la suspensión. Se puede crear incluso antes del 1 de septiembre del 2020 lo que llama la resolución un fondo de avance, que yo lo llamo como una especie de cochinito donde se van haciendo el arrendatario va ahorrando dinero para luego imputarlo a los cánones de arrendamiento y también prevé pago de cuotas especiales. Todos sabemos, por ejemplo, que el comercio tiene unos ingresos en los meses de noviembre y diciembre muy distintos de los otros meses, pues a lo mejor se prevé el acuerdo de refinanciamiento, pago de cuotas especiales en esos meses. Lo que sí es importante, lo que sí es de orden público, lo que sí, en mi opinión, no puede ser variado, es que los montos adeudados no se pueden incrementar ni por intereses moratorios ni por cualquier otra modalidad compensatoria. Ahora viene vamos a tratar el tema del riesgo de desalojo por falta de pago. Esta también es una pregunta constante. Los arrendadores obviamente van a presionar a los arrendatarios para el pago y por supuesto les van a decir que los van a desalojar. Para evitar esto y para que tenga sentido el hecho de que no sea exigible el pago, entonces el decreto suspende desde el 23 de marzo y por 6 meses el desalojo de inmuebles destinados a uso comercial y el desalojo de inmuebles utilizados como vivienda principal. Solo que mientras que en el caso de vivienda principal es por cualquiera de las causales que están previstas en la ley que regula los arrendamientos de vivienda, cualquier razón, en el caso de los inmuebles destinados a uso comercial, es solamente si por falta de pago de 2 cánones de arrendamiento y o 2 cuotas de condominio. Pero sí procede por las demás causas previstas en la ley de arrendamiento de uso comercial. Por ejemplo, si el arrendatario de un local de uso comercial le venció el plazo, yo lo puedo desalojar porque venció el plazo del contrato de arrendamiento. Si, por ejemplo, lo cedió o lo subarrendó sin justa causa, lo puedo desalojar. Pero no lo puedo desalojar si dejo de pagar 2 cánones de arrendamiento o 2 cuotas. En el caso de los inmuebles de vivienda principal, no lo puedo desalojar, ni por falta de pago, ni porque lo subarrendó, ni porque lo cedió, ni porque venció el plazo, por ninguna razón, porque está totalmente prohibido el desalojo. En todo caso, no se olviden que en materia de desalojo de viviendas principales
y al término del procedimiento existe una prohibición de desalojar al arrendatario hasta tanto no se le asigne otra vivienda. Con lo cual, como todos sabemos, esto ha complicado muchísimo el desalojo de viviendas principales. En caso de desalojos arbitrarios forzosos, la resolución faculta a las fuerzas policiales para intervenir y restituir la situación infringida. Digamos, si bien la exposición terminó, voy a hacer referencia en este momento a cuáles son una serie de unas preguntas que se han hecho con mucha frecuencia. La primera es, ¿puede el arrendatario que así lo decida continuar pagando los cánones de arrendamiento y otras obligaciones pecuniarias a su cargo durante el periodo de suspensión? Esa pregunta es la de todos los días. La respuesta que tenemos, la que, digamos, de acuerdo con nuestro criterio, el arrendatario que lo decida, que no quiera hacer uso de este plazo de suspensión, puede continuar pagando los cánones de arrendamiento y demás obligaciones pecuniarias. Sin embargo, no nos olvidemos que todos los derechos previstos a favor del arrendatario en materia arrendaticia no pueden ser derogados por acuerdos entre particulares. Son derechos que se llaman irrenunciables. En consecuencia, aunque el arrendatario pague, como es un derecho irrenunciable que no se puede convalidar, y entiendo que esto es bastante técnico, bastante jurídico, y quizás para muchos absurdos, él podría pedir que se le devuelva, porque en definitiva va a hacer uso de ese derecho, porque ese derecho es irrenunciable. Pero la respuesta es, si su arrendatario quiere pagarles, conocen su riesgo y reciban del canon. La segunda pregunta, ¿puede ajustarse el canon de arrendamiento durante el periodo de la suspensión? Definitivamente sí, porque ni en el decreto ni en la resolución está previsto que esté prohibido el ajuste del canon de arrendamiento. Entonces, si toca ajustarlo, porque por ejemplo pasó el año, en el caso de los locales comerciales se puede ajustar. Claro está, teniendo en cuenta que este nuevo canon no puede ser exigido hasta que pase el 1 de septiembre y que va a ser objeto también de suspensión. Pero bueno, ya está fijado. Otra pregunta es, ¿cuál será el canon de arrendamiento que se causará durante el periodo de suspensión en el caso de arrendamientos variables o canon de arrendamiento mixto? Yo pienso que en el caso de que en el contrato se haya previsto un canon de arrendamiento variable que esté en función de las ventas que tenga el inmueble, yo creo que no se causará ningún canon porque no hay manera, porque no ha habido ventas, si se trata de una actividad suspendida. Si se trata de un canon de arrendamiento mixto, que como ustedes saben tiene una parte fija y una parte variable, creo que lo que se causará durante el periodo es la parte fija del canon mixto. Por supuesto, si se trata de una actividad suspendida, objeto de refinanciamiento y pagadera con posterioridad al 1 de septiembre. Y por último, ¿a qué trabajador residencial se refiere la resolución cuando establece su remuneración a través del sistema Patria en caso de que la suspensión del pago de los cánones afecte su remuneración? La verdad es que nosotros pensamos que solo se puede referir a aquellos trabajadores que se les encarga la limpieza y el aseo de áreas comunes de esos edificios que están destinados en su totalidad al arrendamiento. Porque si los arrendatarios de esos edificios suspenden el pago de los gastos comunes, entonces no habrá recursos para pagarle a ese trabajador residencial, que es el conserje en definitiva, entonces tendrá que recurrir al sistema Patria para el pago del mismo. Bueno, hasta aquí mi exposición y ahora entonces volvemos a Yariana, que ella nos va a hacer referencia a las preguntas que ustedes han hecho. Muchísimas gracias, doctora Maripi. Muy completa exposición. Muchos puntos de verdad creo que han quedado bastante claros. Sin embargo, tenemos varias preguntas acá de los asistentes y voy a leer la primera. La primera de ellas dice, ¿cómo deberá hacerse en el caso de que un local comercial esté cerrado y abra en virtud del desescalamiento que se permitió desde el día de ayer?
pero podrá trabajar 5 días, cerrar 10 días, según las normas recién dictadas. ¿Estarán obligados a pagar? ¿Cuál será el monto de ese alquiler? ¿Solo una parte pagarán? Bueno, la verdad es que ese sistema de flexibilización, que es de 5 por 10, evidentemente que plantea ese problema desde el punto de vista del pago de los cánones de arrendamiento. Yo creo, ese caso no está resuelto y yo lo que creo es que ese arrendatario tendrá que ir donde su arrendador y plantearle que tiene 5 días que produce y 10 días que no produce, y en consecuencia tendrá que llegar a unos acuerdos. Los acuerdos son posibles, hasta es posible que el arrendador decida reducir el monto del canon en consideración a la situación del arrendatario. Eso es totalmente posible. No solamente se puede referenciar, sino se puede llegar a un acuerdo donde se reduce. Yo estoy de acuerdo que en ese caso no debería pagarse todo el canon en las fechas convenidas. Pero no se olvide que no es que no se debe pagar, simplemente lo que es objeto de suspensión. Entonces a lo mejor se saca la prorrata y se paga la parte de los días y lo otro se suspende o se llega a un acuerdo con el arrendatario. Dibujo libre, pero yo creo que hay que sentarse. Yo creo que hoy en día los arrendadores tienen una actitud, digamos, que está dirigida hacia la negociación, porque no es que haya una cola infinita como la de la gasolina para arrendar locales comerciales. Entonces yo creo que los arrendadores muchas veces van a preferir llegar a acuerdos con sus arrendatarios que tener sus locales vacíos. Entonces, bueno, negociar y negociar, eso es lo que yo creo en esos casos. De acuerdo. La clave entonces es esa, negociar. Esto, más que una pregunta, es un comentario, doctora. Dice, pienso que el riesgo de que el inquilino pida la devolución de los cánones pagados durante la suspensión sería bajo, o serían bajos, porque a partir de septiembre ya no podría pedirlo. ¿Qué comentario tiene de vuelta usted, doctora? No, estoy totalmente de acuerdo. No creo que ningún arrendatario que decida pagar vaya a pedirlo porque primero que todo el mundo sabe que este derecho existe, no hay nadie que sepa más rápido todos estos derechos que los trabajadores y los arrendatarios. Entonces, obviamente, si decidió pagarlo es porque puede y no quiere reunir un monto y refinanciarlo. Entonces, yo también estoy de acuerdo con ese comentario. De acuerdo. Por acá nos dicen, doctora, muchas gracias por su exposición. ¿Qué sucede en el caso donde el arrendatario ocasiona daños importantes en el inmueble, en vista de la suspensión del artículo 91 de la ley para la regulación de arrendamientos de vivienda? Bueno, si el arrendatario está ocasionando deterioros importantes en el inmueble, pues en este momento no es posible su desalojo. Porque como tú bien lo estás diciendo, esa es una de las causales que prevé el artículo 91 de la Ley de Arrendamiento de Vivienda, pero como también lo expliqué, el desalojo está prohibido por cualquier causal. Entonces, en este momento no es posible. Hasta el 1 de septiembre no es posible el desalojo. Entendido, doctora. Luego, hay otro comentario. Los conserjes de los inmuebles en propiedad horizontal también han sido pagados por el sistema Patria, porque muchos propietarios que durante la cuarentena no tienen ingresos y no han podido pagar las cuotas de condominio. Esta es la razón que menciona esta persona. Luego dice, creo que el decreto se refiere a todos los conserjes sin diferenciar entre inmuebles en alquiler e inmuebles en propiedad horizontal. ¿Qué nos puede comentar al respecto, doctora Viso? Sí, estoy totalmente de acuerdo a que se refiere a todos los conserjes. Lo que pasa es que yo puse un ejemplo donde es más fácil que eso ocurra, que la situación del decreto afecte la remuneración del trabajador. Pero en ese caso que esa persona está diciendo, también se puede haber afectado porque si no se pagan los gastos de condominio, pues obviamente, o si se pagan menos de lo que es, y se pagan cosas, por ejemplo, como los servicios, y no se le paga al conserje, obviamente que va a estar afectada su remuneración. Entonces, respuesta sí, se refiere a todos los conserjes, de todos los edificios. Es así. De acuerdo.
otro comentario por acá. En cuanto a los inmuebles destinados a oficinas y otros usos, si tienen imposibilidad o dificultades para pagar, pueden acudir a las normas de derecho común, específicamente al Código Civil en las normas sobre fuerza mayor o hecho del príncipe, para pedir el diferimiento de la exigibilidad del pago de los alquileres. Sigue diciendo, las viviendas y los locales comerciales tienen la ventaja de que están amparados por el decreto del 23 de marzo de 2020, pero las oficinas deben acudir a normas del Código Civil. Esto lo hacen como un comentario más que como una pregunta. De todas maneras, bueno, doctora Viso, ¿qué podemos decir al respecto? Sí, estoy totalmente de acuerdo. En el caso de las oficinas, al no estar amparados por esta suspensión, tendrían que recurrir a las normas de derecho común previstas en el Código Civil y recurrir a la causa extraña no imputable para digamos, como eximente de su responsabilidad de pagar el canon. Sin embargo, yo he pensado en esto y la verdad que, o sea, acuérdense que la causa extraña no es imputable, es distinta de la teoría de la imprevisión, y en este caso, la verdad que no creo que sería demasiado fácil la prueba de que hubo una causa extraña no imputable y que por eso yo no puedo pagar el canon de arrendamiento. La verdad es que me parece bastante cuesta arriba, porque lo que será es, bueno, que en definitiva pues mi oficina tampoco está funcionando y entonces yo tampoco tengo los recursos. Ahora, a lo mejor eso lo que es una mayor dificultad para pagar, pero no creo que constituya una causa extraña no imputable. De todas las maneras, esa es una materia muy casuística, habría que ver el caso en particular y que el abogado que lo esté estudiando lo determine. Ahora, como esto es hasta septiembre, la verdad es que yo creo que es más fácil que entrar en todo ese tema, suspender el pago pagar los cánones, o bueno, hablar con el arrendador y lograr un acuerdo, aunque no seamos objeto de la suspensión. Siempre es más fácil llegar a un acuerdo y decir, bueno, que la capacidad de pago se ha reducido, alegar las mismas razones. Entonces, la posibilidad de la causa extraña no imputable, bueno, podrá ser, yo creo que puede ser quizá una mayor dificultad que no constituye una causa extraña no imputable, y que deberíamos ver el caso particular para ver si efectivamente se configura o no, porque la causa extraña tiene una cantidad de características que si todas no se dan, no procede. Vale. Otra pregunta acá, creo que esto también lo ha respondido antes la doctora Maripi. ¿Se puede desalojar un inquilino si venció la prórroga legal? ¿Se puede, perdón? Desalojar un inquilino si ha vencido la prórroga legal. Si vence la prórroga legal durante el periodo de suspensión, bueno, por supuesto, si el arrendatario dice, muy buenos días, señor arrendador, se venció la prórroga legal, me voy, bueno, perfecto, no hay ningún problema. El problema estaría si el arrendatario no entrega el inmueble a pesar de haber transcurrido la prórroga legal, en cuyo caso yo lo que recomendaría es que se le notifique que se notifique el vencimiento de la prórroga legal con una notaría, y además que no se vuelva a recibir el pago del canon de arrendamiento para evitar confusiones. Por supuesto, no se puede desalojar, porque si se trata si se trata de una vivienda principal, si se trata de un local comercial y venció el término del plazo, sí se puede desalojar. Porque recuerden que el desalojo de locales comerciales por vencimiento del término del contrato está permitido. Entonces, si es local, sí se puede. Si no es local y es vivienda principal, no se puede. Pero no reciban el canon y notifiquen el vencimiento del término del contrato. Entendido. Otra de nuestras preguntas: ¿cómo se calcularía o renegociaría el pago de los cánones dejados de pagar por efectos de las restricciones en los casos de los locales comerciales de sectores no prioritarios, los cuales se contrataron bajo canon variable exclusivamente? O sea, me están hablando de cómo se renegociarían, pero es que yo creo que cuando las partes lo que negociaron fue un contrato de arrendamiento variable, únicamente un canon variable,
que existe la posibilidad. El problema es que yo creo que ahí no se causa ningún canon, porque en definitiva, si la actividad está suspendida, no hay canon, porque el canon está en función de del ingreso por venta. Entonces, ahí me parece que no hay nada que negociar, simplemente hay que esperar, o sea, el arrendador tendrá que esperar que esa actividad que se desarrolla en el local que tiene arrendado, pues mira, como consecuencia de la flexibilización, pase a formar parte de los locales que ingresan a la actividad comercial, o si no, esperar al 1 de septiembre. Ahora, como siempre se puede negociar. Entonces, bueno, también se puede ir donde el arrendatario y decir, bueno, págame una parte fija, pero yo estoy hablando de lo que tienen derecho. Yo pienso que es que simplemente en los cánones variables 100% no es posible, no hay ingresos, entonces no hay canon que renegociar porque el canon no se causa. Perfecto. Este es un tema que definitivamente tiene muchísima tela para cortar y siguen las preguntas. Por La cierto, próxima es, ¿sí, sí, doctora? antes de que sigas es importante aclarar, porque también lo han preguntado en muchas oportunidades, es frecuente en locales muy pequeños que se arriende el local por un año y que se pida una cantidad adelantada, por ejemplo, por un año y que quede pagado el año. En ese caso, no ha lugar a ningún tipo de suspensiones ni devoluciones, porque en el momento en que es mi opinión, en el momento en que se pagó el canon, no existía este decreto de suspensión y el pago estuvo bien hecho y se pagó por adelantado. Entendido, entendido. Luego la siguiente pregunta es, ¿los inquilinos que son funcionarios de organizaciones internacionales y que siguen cobrando sus salarios en divisas pueden acogerse al beneficio que establece el decreto? Pero es que los organismos de ese tipo no son ni locales comerciales ni viviendas principales. En consecuencia, no pueden acogerse a la suspensión, porque las características de su actividad no calzan, en mi opinión, dentro de un local o dentro de una vivienda principal. Entonces, no se pueden acoger. De acuerdo. ¿Podría alegarse fuerza mayor por hecho del príncipe en el caso de suspensión de pagos del arrendatario? Esta es otra de las preguntas. Bueno, lo que pasa es que eso ya lo hablé. En el caso ya yo hablé que, bueno, que sí se pudiera alegar, pero hay que probarlo y tiene unas características y no creo que en todos los casos proceda una causa extraña no imputable, sino creo que más bien lo que puede haber es que como consecuencia de la reducción de la actividad económica pueda ser más difícil para el arrendatario pagar el canon de arrendamiento. Ahora que menciona el tema de la... Puede ser, habrá que ver cada caso, analizarlo y ver si verdaderamente se puede alegar el hecho del príncipe. Bueno, eso también puede ser. Habrá que ver el caso en particular en aquellos supuestos de inmuebles que no tuvieron este beneficio. De acuerdo. Ahora que menciona el tema de la causa extraña no imputable, una de las asistentes, aparte de felicitarla por la exposición, dice, tiene una duda con respecto al tema de la causa extraña no imputable y dice, pide que si puede por favor ampliarla, no sé a qué se refiere en particular, pero no sé si algún comentario adicional quiere hacer la doctora Viso con respecto a la causa extraña no imputable. Bueno, en este punto voy a pasarle la palabra a Pedro Planchar, que es el socio del escritorio Araque Reina, que también es socio del escritorio Araque Reina, y es profesor de contratos, un reconocido profesor de contratos en la Universidad Católica Andrés Bello hace ya muchísimos años, que creo que puede dar una respuesta más apropiada que yo en ese tema de la causa extraña no imputable y sus características de procedencia. Pedro, ¿puedes tomar tú la palabra en este tema? Sí, un momento, doctora Maripi, voy a buscar al doctor Planchar, que es asistente al webinar, y le voy a dar la palabra para que pueda hablar. Como ya les expliqué antes, estamos en modo Zoom webinar y tengo que darle la palabra para que pueda hablar. Un segundo, acá está. Doctor Planchar, ¿puede colocar su audio para hablar?
Ok. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos, doctor, lo escuchamos. Okay. Los asistentes ya están diciendo que sí, él lo escuchan. Ok, muy buenos días a todos. La causa extraña no imputable implica imposibilidad objetiva de incumplimiento. Por lo tanto, el que le alegue tiene que probar, y por eso Maripi ha insistido tanto en el tema de la casuística. E igual lo extiendo a la teoría de la imprevisión, porque no es cualquier dificultad. Cuando me tocó la oportunidad hace unos días hablar del tema, mira, una cosa puede ser dificultad en cumplimiento, otra cosa es que se me haga excesivamente oneroso. Entonces, por eso es que hay que ver en la casuística, porque tiene que ser imposibilidad objetiva del cumplimiento. Más allá de que quien les habla le parece absolutamente injusto el decreto que hicieron esas distinciones. Sin embargo, en mi favor, y un argumento a favor incluso de los arrendatarios, es que la obligación de pagar el canon, aquí voy a hablar del principio general que deriva de las obligaciones y del Código Civil, es que en un contrato de tracto sucesivo, es decir, aquellos donde las obligaciones y derechos van naciendo en función del tiempo, si el arrendatario ha tenido imposibilidad objetiva del goce, independientemente de lo que diga o no el decreto, pero él tiene que probar la imposibilidad objetiva de desarrollar la actividad, entonces él está libre de pagar mientras dure la causa, porque estos serían causas temporales. De modo que por eso son todas las insuficiencias de este decreto. Y tengo yo la carga de probar, mira, hay imposibilidad objetiva tuya efectivamente de pagarme, porque tú puede ser que tú hayas seguido desarrollando tu actividad. Claro, él podrá alegar, sí, pero la tuve que hacer desde mi casa. Pero efectivamente la causa extraña no imputable no es simplemente que, porque por ejemplo, la dificultad económica per se no es ni siquiera causa extraña no imputable, porque por eso es que existen los procedimientos concursales. Se utiliza mal la palabra insolvencia, porque si una persona ha continuado teniendo flujos de caja, el arrendador pudiera decir, bueno, pero es que no estás en imposibilidad. Y por eso el que alegue la causa extraña, o incluso la teoría de la imprevisión, que es excesiva onerosidad, pero no basta la excesiva onerosidad, sino que se den otros factores. O como incluso hay que ver si el contrato previó situaciones como esta. Yo me permití decir en esa charla que yo he visto contratos y me ha tocado trabajar en contratos que ya hablan de situaciones de pandemia y contratos en los que trabajé hace más de 20 y pico de años. Entonces, como dijo Maripi, el resumen es la casuística, porque lo que caracteriza a la causa extraña no imputable es la imposibilidad objetiva de cumplimiento y la imposibilidad objetiva también del disfrute, que esa creo que es más fácil probar. Y la otra, desde un punto de vista de la teoría de la imprevisión, es si se me hizo tan oneroso, no que me imposibilitó pagar, pero que me hizo mucho más difícil el cumplimiento del contrato, que a lo que obliga es a la renegociación del contrato. O sea, la teoría de la imprevisión no busca que se asemeje a la causa extraña no imputable, sino en los sistemas donde está regulado una renegociación del contrato, que es lo que en estos casos recomendamos. ¿Listo? Gracias, Pedro. Muchísimas gracias, doctor Planchard. Ha sido un gusto pues tenerlo acá como asistente y por supuesto que haya tenido la oportunidad de intervenir. Se nos acaba el tiempo, hay muchas más preguntas, voy a leer un par más, porque como hemos dicho antes, debemos ser respetuosos del tiempo que hemos establecido para este desayuno. Sin embargo, les puedo comentar que a través de nuestras redes sociales pueden hacer todas las preguntas que tengan y las iremos respondiendo. Eventualmente, a través de nuestra cuenta en Instagram, hacemos algunas dinámicas para responder preguntas. Entonces podemos usar estas preguntas que han hecho acá y que no nos dé tiempo de comentar, las podemos colocar a través de nuestro Instagram. Por eso los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y nuestro nuevo canal en YouTube, donde esta grabación también va a estar muy pronto. Acá dice, voy a leer entonces un par más, doctor Aviso. Sí. El arrendatario con contrato de arrendamiento en bolívares escalables mensualmente por inflación alega que no dispone de bolívares por paralización de sus negocios. Ofrece al arrendador
pagarle en dólares al cambio oficial. ¿Está obligado entonces el arrendador a aceptar eso? Ok, en este caso específico, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Que no la oí bien, Yanni. Sí, doctora, se la repito. El arrendatario con contrato de arrendamiento en bolívares escalables mensualmente por inflación alega que no dispone de bolívares por paralización de sus negocios. Este ofrece al arrendador pagarle en dólares al cambio oficial. ¿Está obligado el arrendador a aceptarlos? Ok, ahí es importante, digamos, preguntarse qué tipo de contrato, qué tipo de inmueble es el que está arrendado, ¿no? Porque en el caso de que se trate de inmuebles destinados a uso comercial, la ley de arrendamientos comerciales de una manera que no deja lugar a dudas dice que no se pueden establecer pagos en dólares. Entonces, pareciera indicar que no se pueden establecer pagos en dólares, no se pueden recibir dólares. Los dólares están prohibidos tanto en locales comerciales como en vivienda. Entonces, a mí, y sí se permite en materia de oficina, o sea, porque en materia de oficina dice que se puede pactar dólares y se puede pagar en bolívares. Entonces, si se puede pactar dólares, obviamente, si estamos hablando de una oficina, pues obviamente puedes recibir dólares, porque está permitido el uso de la moneda dólar en los contratos de arrendamiento de oficinas industriales. Lo que está prohibido es tanto en vivienda como en locales comerciales. Sin embargo, en este caso, parecería que no es que pactaste, no es que se pactó el arrendamiento en dólares, sino que la forma de pago, el pago, se hizo no como se convino, sino se hizo en dólares, o sea, por equivalente, se pagó en dólares. Y eso quizás podría darle otra connotación a la prohibición absoluta de pagar en dólares, de establecer cánones en dólares. Pues tú puedes decir, el canon estaba establecido en bolívares, solo que el arrendatario vino y me pagó en dólares. Sin embargo, yo creo que tienes un riesgo. Yo creo que en materia de vivienda principal y de locales comerciales es mejor decirle al arrendatario, me parece perfecto, haz tu operación de manera de que yo reciba bolívares. Si se trata de oficinas, recibe tus dólares. ¿Por qué te lo digo? Porque además acuérdate que estas normas no son renunciables. Entonces mañana puedes tener problemas porque recibiste dólares como medio de pago. Entonces lo que yo te recomiendo es que locales y vivienda ni los pactes ni los pagues, aunque yo sé que últimamente pues en materia de locales comerciales se han establecido dólares, hay algunas notarías que lo han aceptado, yo también eso lo he oído, pero yo estoy hablando desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista legal, la ley de arrendamiento comercial no deja lugar a dudas cuando dice que los cánones no pueden ser pactados en moneda extranjera. De acuerdo. Otra de nuestras preguntas, y ya las últimas que voy a leer, dice, debe entenderse entonces que la definición de inmueble comercial viene dada por la actividad que en él se desarrolla más que por las características del inmueble en sí mismo. Por ejemplo, si vendo trajes de baño en una oficina en el piso 4 de un edificio de oficinas, entonces ese inmueble se considera comercial. Sí, definitivamente. O sea, por eso es que hablamos de que hay una presunción desvirtuable. O sea, la ley te dice, mira, en un edificio de oficina, yo presumo que los locales son, si hay locales, los presumo comerciales. Se puede o no desvirtuar. En este caso no es desvirtuable porque la persona está vendiendo traje de baños en ese edificio de oficina. Acuérdense que la concepción es muy parecida a es asimilable a la venta al detal, a la tienda. Entonces, que en definitiva, la venta de traje de baños en el piso 4 es una venta al detal, al consumidor final. Entonces, eso es una tienda y eso es un inmueble destinado a uso comercial, que aunque esté en un edificio de oficina, le aplica la ley. Y el ejemplo que puse era el de las clínicas que tienen abajo un inmueble donde se vende ropa de bebé. Pues obviamente ese inmueble, aunque esté en una edificación hospitalaria, es un inmueble destinado a uso comercial y le aplica la ley.
Perfecto, doctora. La última pregunta que voy a leer, y recuerdo por acá en el chat están preguntando cuál es el Instagram de Araque Reina. Nuestra cuenta en Instagram es araquereina_BZLA. Por allá nos pueden escribir todas las preguntas que hayan quedado en el tintero por acá, porque por razones de tiempo no podemos leer. Igualmente en nuestro Twitter, Araque Reina, pueden escribirnos todo lo que consideren necesario. La última pregunta que vamos a leer. ¿Podríamos entender que los cánones de arrendamiento de galpones industriales de empresas de sectores no prioritarios que se mantienen suspendidos en este régimen vigente hasta septiembre están sometidos a las condiciones de locales comerciales? No, definitivamente no, porque los galpones industriales, la propia ley de arrendamiento comercial excluye los galpones industriales. Entonces, a los galpones industriales les es aplicable la ley de arrendamientos inmobiliarios y no es un local comercial y por supuesto mucho menos una vivienda principal. Entonces el arrendatario no puede hacer uso del derecho a suspender los cánones. De acuerdo. De nuevo, repito, nuestro canal de YouTube es Araque Reina Abogados y nuestra cuenta en Instagram, Araque Reina_BZLA. Los invitamos a todos a hacer las preguntas que hayan querido hacer y no haya dado tiempo de hacerlas por acá. De nuevo, muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias, doctora Mari Pinzo. Ha sido bastante completa la exposición. Gracias también al doctor Pedro Planchar por su participación y a todos por estar presentes en este desayuno virtual. Los invitamos a nuestras próximas actividades. Esperamos que haya sido de su agrado y haya sido de utilidad. Así que pues, sin más que agregar, dejo a la doctora Viso que haga pues un cierre de su exposición. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día dentro de todo lo que puedan. Bueno, también, igual que Yariana, muchas gracias a todos por su participación. Espero haber sido suficientemente clara para que se vayan con ideas, bueno, claras sobre este tema. Y me dio mucho gusto, bueno, ver a algunos participantes que conozco y que no viven aquí, hace mucho tiempo que no veo, pero que le tengo mucho cariño, como Irma Lovera, Irene Abramovich, Darío Sala. Muchísimas gracias a todos por participar y bueno, fue un gusto esta videoconferencia y ojalá los haya ayudado. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, nos despedimos. Gracias.